Hallo alle zusammen. ¿Cómo están todos? Wie geht es euch alle? Ok. Bueno, yo les había prometido hacerles un video sobre todos los detalles y sí, cómo fue la estructura, cómo fue la rutina el día de la prueba de homologación que se llama Kenntnisprüfung. Hoy es mi día libre, estoy aquí en el centro de la ciudad, así que voy a aprovechar para contarles absolutamente todo sobre la Kenntnisprüfung. Bueno, aprovecho para contarles que soy nueva en TikTok, por favor, quiero que me sigan y además voy a subir este video en YouTube por primera vez. Voy a animarme a abrir el canal para estar subiéndoles contenido, siguiéndole los pasos a Marquitos y a Caro. Entonces los invito también a que se suscriban, a que me vayan dando ideas y que vayamos creciendo juntos pues en todas las redes sociales, así como me han apoyado mucho aquí en Instagram. Corran a seguirme en TikTok y a suscribirse en mi nuevo canal de YouTube. Bueno, entonces lo primero es que sepan que yo hice el proceso de manera independiente. Yo no me vine con empresas intermediarias. Yo me vine de Colombia directamente con el hospital. Dentro del acuerdo se estipuló que yo debía trabajar durante 6 meses y esos 6 meses de trabajo me iban a servir como entrenamiento para yo hacer mi prueba y lograr homologar la carrera. Entonces, para los que se preguntan, porque muchos se preguntan, ay, ¿cómo lograste eso tan rápido? Normalmente las personas que se vienen con empresas intermediarias llega a pasar casi un año o más de un año para hacer el proceso de homologación. Entonces, esa es una de las ventajas de hacer el proceso de manera independiente, la homologación directa, sin intermediarios. Bueno, entonces, efectivamente yo vine a Alemania, pasaron 6 meses y a los 6 meses se envió el documento o el oficio al Regierungspresidium solicitando la autorización para que yo hiciera la prueba, para que yo presentara la prueba de homologación. La prueba de homologación debe estar presente un miembro del Regierungspresidium, que es digamos la entidad del gobierno donde nosotros radicamos nuestros papeles y los que nos emiten el déficit Bescheid, ¿verdad? Los que nos dicen qué nos falta o cuántas horas nos faltan para estar homologados. Debe haber un representante del Regierungspresidium, pero a veces ellos digamos que delegan eso completamente al hospital. En mi caso no vino ninguno, gracias a Dios. Segundo, en segundo lugar debe estar la Praxisanleiter del hospital, que es esa persona que siempre estuvo allí pendiente, que te hizo pues, como se dice, la inducción, que estuvo allí al ladito tuyo trabajando de tu misma estación. Y en mi caso, como mi hospital es universitario, debía estar una persona de la escuela de enfermería, es decir, 3 personas. Sumado a eso debía estar el Oberarzt, que es el especialista. En mi caso, pues el ginecólogo, porque yo trabajo en ginecología. Y bueno, eran esas personas las que debían estar presentes. Pero para mi suerte, porque yo siempre he dicho que entre más personas hay, pues es más presión para uno, ¿verdad? Como estudiante o como practicante. En mi caso solo estuvo la Praxisanleiter, que fue la compañera de la estación, y la representante de la escuela de enfermería. Bueno, entonces, cuando ya están todas las personas, normalmente la prueba se hace en el Frühdienst, que es el turno de la mañana. Entonces, inicia a las 7 de la mañana. Obviamente, tú debes llegar una hora antes, a la hora normal que inicia el Frühdienst, que es a las 6 de la mañana. Se me escapó algo. Un día antes, yo hice la escogencia o la elección de mis pacientes de prueba, y obviamente tú le debes dejar una nota a tus compañeras que tú vas a hacer este paciente, que por favor no le hagan ninguna actividad de enfermería las que lleguen en el turno de la mañana, que tú le vas a hacer todo. Entonces el paso número 1 es solicitar la autorización en el Regierungspresidium, y 2, preparar y escoger un día antes los pacientes que vas a utilizar tú para tu examen.
Entonces, como tú un día antes escogiste tus pacientes, tú debes entrevistar al paciente, debes solicitarle su autorización, explicarle que tú lo escogiste como paciente de PRUFUM o de prueba, que si está de acuerdo, y hacer una entrevista completa con quien vive el paciente, todos los datos psicosociales del paciente, quién lo ayuda en la casa, cuántos hijos tiene, su estado civil, absolutamente todo el paciente debemos conocerlo nosotros como profesionales de enfermería. Entonces, listo, yo escogí mis pacientes, ya les conozco todo su historia de enfermedad, su vida familiar, diagnóstico, procedimiento, absolutamente todo. Entonces llega el día de la prueba. Obviamente llegar súper puntual, ustedes saben que es importantísimo para ellos la puntualidad y tener absolutamente todos los materiales que vamos a necesitar para las intervenciones que les vamos a hacer al paciente, tenerlos allí. Todo lo que necesites, compresas, desinfección Smithel, jeringa, todo, absolutamente todo, tenerlo en el wagen, es como el carrito de enfermería, tenerlo absolutamente preparado y haber desinfectado absolutamente todo. Listo, empezó la prueba empieza a las 7 de la mañana, normalmente te entregan 4 pacientes, 2 pacientes complejos, 2 pacientes que son, digamos que más sencillos, y lo primero que debes iniciar es con la uva agave, así se le llama la entrega de turno. Yo en esa entrega de turno lo que voy a hacer es presentar o poner en contexto a la evaluadora, porque ella no conoce a los pacientes, le voy a presentar a mis pacientes y esa entrega de turno debe ser completa, desde qué edad tiene el paciente, nombre completo, estado civil, con quién vive, antecedentes familiares y personales, cuál es el diagnóstico actual, qué procedimiento le hicieron, porque las mías son operatorias, las pacientes operadas, y en el momento cuál es el plan de cuidados de enfermería y las intervenciones que yo le voy a realizar al paciente. Entonces aquí les doy el segundo tip. El primero fue la puntualidad y el segundo tip es cuando ustedes hacen una excelente uva agave, una excelente entrega y presentación de ese paciente, créanme que ustedes ya tienen el 50% de esa prueba, o sea, ganada. Yo hice una excelente entrega del paciente y cuando tú entregas toda la información, demuestras que conoces la patología y el procedimiento que recibió el paciente y lo que tú le vas a hacer como enfermera, le quitas como que el poder al evaluador de estar haciéndote tantas preguntas, porque es que tú, por ejemplo, tú le explicas, ella tiene cáncer de esto y esto se hace así y asado y las causas son estas y se diagnostica de esta manera y presentó la paciente tal problema, por eso recibió este procedimiento quirúrgico y la cirugía se realiza de esta forma y de esta forma. O sea, bueno, cuando ya pasas exitosamente esa uva agave, esa entrega de turno, nos vamos enseguida habitación por habitación a atender el paciente. Y aquí va el tercer tip. Lavado de manos, eso no se les puede olvidar, eso para los alemanes, obviamente para todos en el área de la salud es súper importante, pero aquí especialmente es supremamente importante y aquí son muy estrictos con eso. No olvidar entonces estudiar los 5 momentos del lavado de manos. Siempre al entrar a cada habitación lavarse las manos antes del contacto con el paciente, después del contacto con el paciente, después de cada actividad, procedimiento que hiciste. O sea, siempre lavado de manos es súper importantísimo aquí. Bueno, después de que te hayas lavado las manos, haces tus actividades completamente normal. El tip que yo les regalo aquí es que mientras vas haciendo las actividades, ya sean curaciones, o sea, ya eso depende de en qué estación estés tú, explica lo que estás haciendo, ¿sí? Explica que conoces los estándares, explica que conoces las guías clínicas y también le vas a quitar la oportunidad de esta manera a que el evaluador te esté bombardeando con preguntas, ¿sí? Entonces, con el paciente, que es súper importante, tip número 4, salvaguardar la intimidad y la integridad del paciente, que si tienes que revisar si tienen secreciones vaginales, que seas muy cuidadosa con la intimidad del paciente,
que si por ejemplo debes revisar en la parte de las mamas o del busto, cerrar las ventanas, cerrar las puertas. Ese es como un tip general que les puedo regalar. Y bueno, terminas tus actividades dependiendo de la estación en donde te encuentres, atiendes al paciente y ya luego al final tienes que hacer las notas de enfermería y el plan de cuidados de enfermería. Bueno, a la hora de hacer las notas de enfermería obviamente todo esto es en alemán, tener una buena ortografía, usar adecuadamente los signos de puntuación y documentar absolutamente todo. Acuérdense que no hay que hacer doble documentación, es decir, si tú hay una parte en la historia clínica donde automáticamente tú registras que la paciente tuvo la presión alta, eso no tienes que volver a escribirlo en la nota de enfermería porque eso es doble documentación. Entonces, en la parte de las notas, hacer todo completo, todos los procedimientos que le hiciste al paciente y se hacen inmediatamente, eso se llama gleichzeitig, o sea, al mismo tiempo, cuando ya acabas de atender al paciente, para que no se te olvide ninguna actividad, inmediatamente haces tu nota de enfermería y ya luego pasas al siguiente paciente. Y por último, los planes de cuidado. Ya los planes de cuidado es de acuerdo al estándar del hospital en el que te encuentras trabajando, pero aquí lo más importante es las profilaxis. Eso es lo más importante, demostrarle al evaluador que tú conoces cuáles profilaxis debes realizarle al paciente porque tiene, por ejemplo, alto riesgo de trombosis o porque la paciente no se puede movilizar bien y tiene alto riesgo de caerse, de una caída, entonces, o alto riesgo de una neumonía. Es importante conocer el riesgo que tiene el usuario para aplicarle una profilaxis, la profilaxis correcta. Listo, terminaste todo de atender al paciente, hiciste tus planes de cuidado, tus notas de enfermería. Al final ya se van a otra oficina y el evaluador te pregunta qué crees que hiciste excelente y qué crees que no hiciste tan bien. Aquí lo importante es ser honesto, es decir, yo creo que debo mejorar en esto, todavía debo aprender esto. Miren, ellos saben que en 6 meses o en el tiempo que tú tengas acá no vas a hablar perfecto alemán, no vas a hacer todo perfecto, pero sí por lo menos lo que debes cumplir tú, por lo menos un 80% de las actividades para demostrar que ya estás preparada para ejercer tu carrera aquí en Alemania. No es ser perfecto, es ser lo más eficiente posible en tu trabajo, en la comunicación con el evaluador y sobre todo demostrarle un buen nivel de alemán. Entonces, para ya cerrar el video, les quiero cerrar con los 5 tips. El primero, la puntualidad. Eso nunca debe fallar. El segundo es tener absolutamente todo preparado, todos los insumos que vas a necesitar y tener pleno conocimiento total de cómo vive tu paciente, su historia de enfermedad, absolutamente todo. Tercero, lavado de manos. Yo creo que eso está en el lugar número 1. Cuarto, proteger la integridad y la intimidad del usuario. Y en quinto lugar, ser honesto y sobre todo demostrar un buen nivel de alemán y un buen nivel de conocimiento de la patología de la que tú estás hablando y de la situación del usuario. Bueno, esa es toda la información que les puedo dar. Ustedes saben que eso depende también en la estación en la cual estén trabajando, si están en un hospital, si están en un Altenheim. Pero en general, creo que con estos consejos van a venir un poco más orientados y van a lograr de manera exitosa aprobar su examen. Entonces, espero que les haya ayudado la información. No olviden suscribirse al nuevo canal de YouTube. Voy a estar subiendo información súper valiosa y por favor compártanlo con aquellas personas que están en este proceso de venirse para acá. Yo creo que si nosotros nos preparamos desde nuestros países de origen para presentar nuestras pruebas de homologación, créanme que vamos a estar cero nerviosos y vamos a estar mucho mejor preparadas. Así que, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.